La emisión está comenzando. Todos los asistentes están en modo de solo escucha. Muy buenos días a todos. Muchas gracias por acompañarnos hoy en nuestra Open Session como casi todos los jueves. Les habla Mimi Arango. Yo los acompaño desde Multiplica Medellín, Colombia. Y hoy estamos con Esther Payares. Esther, ¿cómo estás? Hola Mimi, muy bien, gracias. Bienvenida nuevamente y gracias por acompañarnos hoy. Bueno, les cuento que Esther hoy nos va a contar sobre áreas privadas de clientes, nos va a mostrar un estudio comparativo que realizamos, y del cual tenemos bastante que aprender. Así que los dejo con Esther. Les recuerdo que al final de la sesión podremos tener un espacio para responder todas las preguntas y dudas que tengan. Podemos utilizar la misma plataforma del GoToWebinar para que puedan escribir sus preguntas y desde ahí al final yo se las puedo leer a Esther para que nos las responda. Nuevamente muchas gracias, bienvenido y bueno, Esther, todo tuyo. Muchas gracias. Gracias Mimi, gracias. Un saludo a todos los que estáis conectados. Muchas gracias por el interés y por dedicar un poco de tiempo a conocer este estudio que hemos realizado desde Multiplica. Les cuento que es un estudio comparativo sobre áreas privadas de clientes. El estudio, disculpadme que no puedo. De acuerdo, perdón, empezamos bien. Os cuento que, de acuerdo, el estudio parte de una premisa que tenemos desde Multiplica, en la que planteamos las áreas privadas y creemos que deberían ser un espacio desde el que se genera un vínculo más estrecho con el cliente. Entonces, más allá de espacios puramente transaccionales, la premisa que teníamos para empezar era que estos espacios deberían intentar crear una comunicación, unos contenidos que ayudaran a fidelizar a los clientes. ¿De acuerdo? Y con esto en mente empezamos con nuestro segundo estudio de áreas privadas. El año anterior habíamos realizado uno, el primero que realizamos, en el que llegamos a la conclusión de que estos espacios se estaban desaprovechando para conseguir crear esta comunicación más cercana y este vínculo más estrecho. Entonces, para este estudio del 2018 profundizamos en 39 áreas privadas en total y nos centramos en 3 sectores, que serían el sector de telcos, utilities y seguros de salud. Y dentro de estos sectores nos fuimos al mercado español y latinoamericano en los casos que teníamos las muestras. Ahora os contaré un poco más. Los objetivos que teníamos eran, por una parte, conocer cómo se estaba planteando la experiencia de cliente desde las áreas privadas, y aquí estamos hablando de experiencia de cliente pura y dura, ¿no? De contenidos y funcionalidades y de cómo accedemos a ellos y de cómo podemos realizar estas acciones. Por otra parte, también entender cómo se estaban orientando comercialmente estos espacios para vender estos productos y servicios relacionados o de más valor, ¿vale? Más allá de la información puramente que podemos encontrar en el área privada, hacia estos contenidos más comerciales. Por otra parte, también entender cómo se planteaba el servicio al cliente, un tema más de comunicación, desde los contenidos, las ayudas y las formas de contactos. Por otra parte, también cómo estábamos analizando cómo se hacía el uso de personalización y proactividad, es decir, en espacios donde estamos conociendo también a nuestro cliente, ¿no? Nosotros aquí tenemos toda la información que necesitamos del usuario. Y con todos estos datos, ¿cómo estamos creando, ¿no? Estas experiencias más personalizadas o cómo estamos dotando de más proactividad las webs de clientes? Y por último, ¿cómo se estaban planteando las experiencias y móviles y apps, desde las funcionalidades y la aportación de valor que éstas podían tener? La muestra y la metodología que seguimos, para que tengamos un poco claras las cifras principales del estudio, analizamos un total de 39 áreas privadas en sus versiones desktop, móvil y apps también, en el caso de que las tuvieran. Para realizar este análisis, se trata de un análisis comparativo heurístico, en el cual primero nos centramos en 4 ejes principales de análisis. Aquí nos encontramos el eje de experiencia de usuario, el eje de orientación y inteligencia comercial, la parte más de comunicación con el cliente y posteriormente el cuarto eje es el de multicanalidad. Luego os contaré un poco más en detalle sobre cada uno de estos ejes, que en total hay 20 variables, que están distribuidas en 5 variables en cada uno de los ejes. Los sectores, como os comentaba, son 3 y los países analizados son 5. Son España, México, Chile, Argentina y Perú. Para que veamos así más concretamente la muestra, vemos que en el caso de telcos tenemos muestra de los 5 países que hemos mencionado anteriormente,
tenemos un total de 20 sites analizados, 20 áreas privadas, perdón. En el caso de seguros médicos nos encontramos con 11 y aquí tenemos presencia de España, de México y de Chile. Y en el caso de utilities analizamos un total de 8 compañías, pero tuvimos que centrar la muestra en España. ¿Por qué? Porque para nuestros criterios de selección de muestra teníamos que tener al menos 3 empresas referentes del país elegido y en los casos de Latinoamérica nos costó encontrar estos casos porque nosotros los recopilamos al final con las personas que tenemos en las oficinas, ¿no? Hacemos así una recopilación de muestra de los accesos de las personas que tenemos en la oficina y nuestros compañeros de Latinoamérica nos decían, bueno, es que en nuestro caso las utilities de nuestro país se tratan principalmente de áreas puramente transaccionales y estuvimos analizándolas por encima y veíamos que tampoco tenía mucho sentido realizar este análisis más profundo por lo que se estaba realizando, ¿no? Unas funciones muy básicas simplemente de llegar ahí, pagar mi factura y poco más, ¿no? Entonces, en este caso, como no conseguimos encontrar 3 referentes desde nuestro punto de vista y desde nuestras posibilidades para contar con ellos, decidimos sacarlos de la muestra. La muestra nos quedaría entonces en esto que estamos viendo, ¿no? Son en total de 39 empresas, es decir, que son bastantes las que analizamos. Para que veamos mejor los criterios y variables que utilizamos, al final se puntuaron las 20 variables estas, pues bueno, tenemos desde experiencia de uso, lo que vimos es, bueno, experiencia de usuario pura y dura, ¿no? El overview que estamos viendo de la información, cómo la estamos viendo, cómo se puede acceder a las gestiones, cuántos pasos necesitamos, si es fácil o es más complicado hacer la operativa, y luego temas más de customización, ¿no? Pues si tenemos la posibilidad de configurar un panel o un cuadro de mando, o temas también de que podamos gestionar nuestras alertas o avisos, con qué frecuencia, en qué canal lo queremos recibir, etcétera. Dentro del eje de orientación e inteligencia comercial, ahí nos fijamos en cómo se están vendiendo productos para el upsell o cross-selling, etcétera, ¿no? Pues básicamente cómo se está mostrando la información comercial de productos y servicios desde dentro del área de clientes, no la información que está en la web abierta, ¿no? Es decir, nos centraríamos en estos espacios. Entonces, en la facilidad de ampliar, editar los productos contratados, todo el proceso, ¿no? Desde que me informo hasta que puedo realizar la contratación o no de los productos online. Y luego, bueno, pues todo el tema más comercial, ¿no? Pues qué condiciones se están dando, si están haciendo un pequeño push en la compra para incentivar estos productos, etcétera, ¿no? Y por otra parte, ya para finalizar, la parte más de venta contextual y proactiva, ¿no? Es decir, en qué momento aparecen estos contenidos comerciales que pueden interesarme y pueden llevarme a hacer un upgrade en este caso, ¿no? Por ejemplo. En el tercer eje nos fijaríamos en la parte más de los canales de comunicación con el cliente y aquí nos fijamos pues básicamente en dos cosas, ¿no? Por una parte, todo el tema de centros de ayudas y soportes, etcétera, si estos son contextuales también, cómo plantean estos contenidos, y luego también en todos los temas de contacto, ¿no? Pues qué es lo que me están dejando hacer desde los diferentes contactos y qué canales de contactos puedo tener para hablar con la compañía. Y para finalizar, el cuarto eje, estamos hablando del tema de multicanalidad. Aquí nos fijamos, pues, por ejemplo, en cómo se están adaptando estas áreas privadas al móvil. Luego también, pues, en el caso de que cuenten con una app, que la mayoría sí que cuentan con una app, pues cómo es esta experiencia, ¿no? Si es sencilla, si cuenta con coherencia en todos los canales digitales. Y luego también otros temas hay un poquito más sofisticados, como pueden ser las funcionalidades que tienen estas apps, si tienen funcionalidades de valor más allá de las funcionalidades básicas, y también nos fijamos en la percepción de la app por parte de los usuarios, ¿no? Porque creemos que aquí podemos tener una visión clara de si estamos llegando a cumplir sus expectativas o no en este aspecto. ¿De acuerdo? Muy bien. Con estos 20 variables que tenemos, nosotros las analizamos desde diferentes puntos de vista, desde diferentes consultores y las puntuamos con, bueno, la puntuación que hacemos es del 0 al 2. ¿De acuerdo? Entonces, el 0 es que no se presenta la característica que estamos mencionando en la variable. El 1 es que cumple, ofreciendo unas características estándar. Bueno, es el aprobado justito, ¿no? Bueno, está ahí y está más o menos como lo están haciendo el resto. Ok, ha cumplido. Y el 2 en los casos en que se distingue como una buena práctica. ¿De acuerdo? Entonces, la puntuación máxima de 2 pues la obtienen siempre en cada variable, bueno, en el caso de que la obtengan, en algunas nadie tiene un 2, pero serían los que lo están haciendo con excelencia, ¿no? Los que nos
tenemos que fijar en cómo lo hacen porque son un referente en esta variable en concreto. Por tanto, sí que podemos entender con estas puntuaciones, y yo creo que siempre es importante avisarlo en los análisis heurísticos, que son muy exigentes, ¿no? Es decir, tener el 2 es que tienes un site en el que todo lo que tú estás haciendo es un referente y que lo que tú tienes es perfecto, ¿no? Entonces, ahí se entiende que, bueno, vamos a entender un poco las puntuaciones que vamos a ver posteriormente, ¿no? Yo creo que los heurísticos nos sirven más que para tener estas puntuaciones tan claras, pues para conseguir tener un ranking, porque ahí sí que podemos ver quiénes los están haciendo mejor y peor, y para poder identificar cómo lo están haciendo en cada una de las variables, ¿no? Más allá de tenernos que fijar exactamente en la nota que está obteniendo cada uno de los referentes. Muy bien, si vamos a ver las empresas destacadas del estudio, ahí vemos el ranking, así el ranking de las primeras posiciones. Vemos que sí que se destaca Iberdrola, que es una compañía española de electricidad y gas también, que está con un 60%, que sería la única empresa en este caso que está por encima del aprobado en las puntuaciones del estudio. En el segundo puesto encontramos a Lowy España, que es una empresa de telcos, y a Endesa, que también es una empresa eléctrica en España, que están con un 45%. ¿De acuerdo? Y seguidas en el tercer puesto vemos que aquí hay 5 empresas. Encontramos también aquí 3 empresas españolas, también empresas de utilities y empresas de telcos. Y nos encontramos también con una empresa mexicana, Telcel, que también es una empresa de telcos, y una empresa WOM también de telecomunicaciones, y esta chilena. ¿De acuerdo? Si vemos estas de las empresas destacadas, hemos hecho una pequeña araña para que entendamos cómo están en cada uno de los ejes que hemos analizado. Vemos claramente que multicanalidad es el eje que está por encima, es el eje que está destacado. ¿De acuerdo? Vemos también que Iberdrola está destacada en todos los ejes analizados, ¿no? Sería la que está liderando todos ellos. Vemos sobre todo, bueno, también la tendencia esta, ¿no? Multicanalidad es el eje que está más bien valorado, seguido de experiencia de usuario, comunicación con el cliente y orientación comercial. Ahora lo veremos aquí más en detalle y vemos perfectamente cómo se organiza, ¿no? Vemos que, bueno, multicanalidad y experiencia de uso son los que están más bien tratados, y comunicación con el cliente, y esto es algo que nos ha sorprendido porque no deja de ser un espacio donde al final el cliente viene, más allá de hacer las gestiones, puede venir a comunicarse con nosotros, ¿no? Serían los 2 motivos principales por los que vengo, ¿no? Para realizar las gestiones que tengo que realizar y cuando tengo algún problema o alguna cosa que hablar con la compañía, ¿no? Y aquí luego veremos por qué, pero nos aparece como el eje más bajo puntuado. ¿De acuerdo? Si vamos así al detalle de los grandes ejes y para entender el porqué de estas puntuaciones, vemos que, bueno, multicanalidad en general se está resolviendo muy bien, la adaptación al móvil de forma adecuada y con esta coherencia visual del diseño, ¿no? Con la identidad corporativa. Las áreas privadas que encontramos por las apps o en el móvil responden perfectamente a lo que estamos viendo en nuestros sites. No obstante, las expectativas de los usuarios de las apps nativas no quedan del todo resueltas, ¿no? Si vemos las valoraciones que hacen los mismos usuarios. Para nosotros, aquí también somos bastante exigentes y es a partir del 4 cuando nosotros consideramos que las podemos puntuar con un 2, en el sentido 4 sobre 5, en el sentido de que es una mejor práctica, ¿no? Que el usuario está contento con nuestra app. Por parte de experiencia de uso, vemos que, bueno, las que mejor lo están haciendo están mostrando de forma visualmente muy clara el estatus actual del cliente en el momento, ¿no? Lo primero que encuentro cuando llego, luego veremos algún ejemplo, es el overview de lo que está sucediendo con mi cuenta y en el momento en el que estoy. También hay una orientación muy clara a las tareas más importantes que se encuentran contextualizadas, es decir, nos están diciendo, vale, aquí tienes una deuda, pues paga tu tarifa o acuérdate de que tal día te va a llegar la factura, y en muchos casos también nos comunican los próximos pasos que podemos realizar, ¿no? Nos dan sugerencias de cosas que podemos hacer. Y las operativas, yo creo que esto es un estándar que sí que hemos visto en todas, unas operativas muy simples. Es muy fácil realizar las acciones que tenemos que realizar, ¿no? Sobre todo las más básicas. Sí que echamos de menos, y ahí por eso las puntuaciones no son tan elevadas, una mayor personalización de la experiencia, ¿no? A través de la customización de algunos contenidos. Vemos aún que en muy pocos casos yo puedo estar customizando cómo quiero visualizar la información, cuál es la información más importante para mí cuando entro en el área privada,
o también customizarme las alertas, o etcétera, ¿no? Hay un nivel más sofisticado, más allá de lo básico. Por otra parte, también vemos el eje de inteligencia comercial. Y aquí, podemos encontrar, lo que sí que decimos es, en positivo es que se puede encontrar la información de productos y servicios y que en la mayoría de los casos los servicios, por lo menos los más básicos, a veces en seguros de salud encontramos temas más complejos, pero en la mayoría de los casos se pueden contratar en línea directamente. Aunque esta información sí que vemos que cuenta con poco push comercial, ¿no? Y en algunos casos también, poco contextualizada. Soy yo que tengo que ir a buscar la información comercial en el caso de que me interese, pero no, desde el área privada no se están anticipando a lo que puedo necesitar, ¿no? Sí que aquí podemos diferenciar claramente en el sector de telcos, que ahí sí que son mucho más proactivos en la venta de upgrade, sobre todo, ¿no? Y por último, comunicación con el cliente, que vemos que ya lo hemos comentado, es el eje peor valorado. Y aquí, en positivo, diríamos que encontramos siempre, en general la información de centros de ayuda con la información necesaria sí que se encuentran bien estructurados. Es decir, si yo necesito alguna ayuda puedo ir al centro de atención y ahí puedo encontrar la información sin mucha dificultad. Así que empezamos también a ver nuevas formas de comunicación que se están adaptando a cómo se comunica ahora el usuario. Sobre todo ya estamos empezando a ver mucho chat online, ¿de acuerdo? Y en algunos casos tímidamente pues empezamos a ver cosas que nos parecen interesantes, al menos probarlas, como el FaceTime, sobre todo pues en productos, por ejemplo, de seguros de salud. Encontramos que puedes empezar a comunicarte con el doctor o puedes empezar a comunicarte a través de FaceTime, ¿no? Aunque esta comunicación, y por eso es las puntuaciones que no son muy buenas, nos sigue pareciendo que está muy descontextualizada. Es decir, el tema de las ayudas, pues muchas veces soy yo el que tengo que ir a buscar la ayuda que necesito y no la puedo encontrar a lo mejor en el lugar donde la estoy necesitando, y también muy impersonal, teniendo en cuenta que yo tengo tanta información sobre mi cliente que está en el área privada, pues cosas tan básicas, ¿no? Como el tono de comunicación, acercarse un poco más con el nombre, cómo me comunico en el momento en que lo pueda necesitar, ¿no? Si vemos que está dudando en alguna página, pues a lo mejor un chat proactivo de en qué te podemos ayudar, etcétera, ¿no? Hemos encontrado pocos ejemplos de esto. Si tenemos que revisar los ejes así un poco más en detalle, de experiencia de uso óptima, destacaríamos de forma positiva la orientación que se hace a las necesidades inmediatas del cliente, ¿de acuerdo? Aquí lo que comentábamos anteriormente, ¿no? Nos estamos viendo de forma muy visual y clara el estatus y las tareas más importantes que tengo que realizar, ¿de acuerdo? Y luego también pues, valoramos muy positivamente esta facilidad de acceso y simplicidad para realizar las acciones principales, que aquí sí que observamos una diferencia con el estudio que realizamos el año anterior y sí que vemos que ha habido una evolución en simplificar muchísimo las operativas, ¿no? En general es muy fácil realizar estas acciones. Y también es un estándar, ¿no? Casi la mayoría de las empresas lo plantean de forma muy similar, de modo que es muy fácil entenderlo con rapidez. Y si tuviéramos que poner algunos ejemplos a mejorar, pues sería este del mayor customización de la experiencia del cliente, ¿no? Sí que nos gustaría pues, empezar a ver ahí más sofisticación, ¿no? En el que el cliente pueda empezar a crear estos cuadros de mando, etcétera, ¿no? Y pueda llevarse a su terreno toda esta información. Sobre canales de comunicación, destacaríamos de forma positiva pues, la parte de los centros de ayuda completos que hemos mencionado. Luego veremos algún ejemplo que creo que nos quedará muy claro. Luego también el cómo se están empezando a explorar estos canales de comunicación que comentábamos anteriormente. Y luego servicios adicionales de valor añadido, ¿no? Ahí, por ejemplo, podemos destacar los sites de seguros, pues que más allá del poder pedir cita médica o poder hacer un reembolso, que sería como lo muy básico que se puede hacer, por ejemplo, desde las apps, pues ya empezamos a poder contar con un doctor online, con el cual contactar para algunas cosas que pueden ser menos urgentes o algún pequeño asesor que ya nos puede decir, mira, tú lo que necesitas es una visita al centro médico o esto lo puedes resolver pues, de forma mucho más sencilla, ¿no? Tomándote este medicamento o realizando esta acción, ¿no? O en telcos y utilities, pues encontramos, por ejemplo, también ya la posibilidad, por ejemplo, de contratar una visita tú directamente al servicio técnico a domicilio, ¿no? O poder ya empezar a chatear con el servicio técnico para decidir si puedes resolver la duda tú de forma más sencilla o vas a necesitar algo más complejo, ¿no?
Y sobre aspectos a mejorar, pues un poco lo que os comentábamos anteriormente también, el poder contextualizar estas ayudas y contactos, ¿vale? Más allá de contactar, bueno, de encontrar el contacto general que tengo que ir yo a buscarlo cuando lo necesito, poderlo encontrar en todo momento, ¿no? De mi navegación o sobre todo en los puntos que puedo estar necesitándolo. Y por otra parte también la parte de personalización de este contacto, ¿no? Pues un contacto más personalizado, más proactivo que nos ayude. Por lo que respecta a la parte de orientación e inteligencia comercial, aquí veíamos que, bueno, sí, la información necesaria sobre nuevas opciones están. Sí que encontramos una diferencia y, bueno, también es por el tipo de servicio que se está ofreciendo entre telcos, que es más agresivo, utilities, que bueno, tiene también menos oferta, entonces también nos lo plantea de una forma más simple, y seguros médicos, ¿no? Ahí en los seguros de salud, en este caso, pues es más complicado, ¿no? En algunos casos puede costar mucho más entender la información, etcétera. Y la mayoría se resuelven dentro del área privada, ¿no? Que también hemos visto algunos casos que cuando empiezo a informarme me sacan del área privada, me llevan al área pública donde está la información de los productos comerciales, y ahí me genera un cierto desconcierto, ¿no? De no saber muy bien por dónde estoy navegando o no saber muy bien dónde estoy, ¿no? Y sobre todo también, si yo soy cliente tuyo y tú ya tienes toda la información sobre mí, pues ofréceme solo el contenido que puedo necesitar, ¿no? No el contenido que estás mostrando al resto a todos tus usuarios, ¿no? Luego, pues también hay la posibilidad de editar y ampliar productos, aunque bueno, también es un poco, se realiza un poco tímidamente, ¿no? Aún, pues como decíamos, ¿no? Pues en un seguro de salud donde puedes cambiar el plan o los seguros relacionados, bueno, algunos sites lo resuelven muy fácilmente, te explican el seguro de forma muy simple y tú puedes seguir adelante, y en cambio en otros casos encontramos que es mucho más denso, ¿no? El entender la información, necesitas a lo mejor incluso asesoría para poderlo entender, no se puede, en ese momento yo no puedo comunicarme de forma directa con la aseguradora para preguntar las dudas que puedo tener sobre esta información, etcétera. Y de los aspectos a mejorar, pues bueno, incorporar esta mayor visión comercial a la información de productos y servicios, ¿vale? Vemos que tiene muy poco foco comercial, ¿no? Ahí sí que vemos como mucha timidez, ¿no? Estamos aquí informando, pero no te estamos diciendo cómpralo ahora mismo, ¿no? Y ahí va muy ligado con la parte de incentivos, ¿no? Pues bueno, pues hacer este push de contrátalo, creando sensación de urgencia, ¿no? Contrátalo esta semana o contrátalo ahora o contrátalo, depende del producto, ¿no? Que tenga poco tiempo para pensarlo y pueda tomar una decisión más apresurada o más rápida, ¿no? De, bueno, voy a hacerlo ahora. Y también la parte de mayor contextualización y proactividad en la venta, ¿no? Un poco vemos que volvemos sobre esta misma idea, ¿no? Aquí en este caso pues vemos que se hace poco uso de esta inteligencia comercial, ¿no? Y por último, multicanalidad, pues bueno, vemos esto, sí, se está adaptando de forma adecuada al formato. Vemos también mucha coherencia, que esto también es un tema que se ha estado trabajando en los últimos años, ¿no? El tener esta coherencia entre canales, ¿no? Que yo rápidamente entro y lo veremos que es no solo un tema de diseño, sino es un tema de cómo se está mostrando la información, ¿no? Yo rápidamente, si estoy acostumbrado a acceder desde mi ordenador, pues cuando voy a mi app lo veo claramente igual, ¿no? No solo por los colores, el uso de los colores, el uso de los gráficos, el cómo se muestra la información, los mensajes, etcétera, ¿no? Esto está muy bien trabajado. Son experiencias en general muy intuitivas y muy sencillas. En este sentido, las apps están funcionando muy, muy bien. Y también, bueno, pues se están creando las nuevas formas de contacto, estas que estamos empezando a ver, ¿no? Muy, muy típicas del canal móvil, ¿no? Que es como mucho más inmediato, un contacto que puede ser mucho más inmediato y mucho más telefónico de lo que puede ser desde la web. Y los aspectos a mejorar es este mayor aprovechamiento de los atributos del dispositivo, ¿no? Pues, por ejemplo, lo que estamos viendo muchas veces se replica exactamente las mismas funciones, se simplifican, es decir, en algunos casos incluso puede haber menos funcionalidades de lo que se está haciendo en el formato desktop. Entonces sí que vemos que a lo mejor no se está acabando de pensar muy bien todo lo que se podría hacer desde el dispositivo propio, ¿no? Parece un poco que la versión app está viniendo muy inspirada del desktop, y yo creo que hay que salir un poco de ahí para pensarlo desde el formato app y lo que se puede ofrecer desde allí. Muy bien, si vemos ahí los principales aprendizajes que hemos sacado, los 8 principales aprendizajes que hemos sacado del estudio,
Aquí lo que tenemos es un claro desaprovechamiento de las actuales áreas privadas para estrechar la relación con los clientes y crear la lealtad de marca y preferencia. Claramente vemos una tendencia que sigue con lo que habíamos visto en el otro estudio, ¿no? No estamos viendo, en este sentido, no estamos viendo un cambio muy grande, ¿no? De, bueno, antes no se aprovechaba y ahora se está empezando a sacar mucho provecho para esta parte más de estrechar este vínculo, porque lo vemos, ¿no? Bueno, lo hemos visto en las puntuaciones que hemos visto inicialmente. En las puntuaciones promedias, muy pocos son los referentes que están sacando estas puntuaciones claramente positivas, ¿no? En este sentido. Bueno, vemos también, si vamos a comparar sectores, que telcos y utilities destacan por encima de seguros médicos, ¿de acuerdo? También por el tipo de producto que tienen, ¿no? Pero son propuestas más simples, mucho más orientadas a acciones más concretas. Y en seguros, pues lo que mencionábamos, ¿no? Que el entendimiento del producto y la contratación no siempre resulta tan sencillo de entender, ¿no? Luego también a nivel de países diríamos que España y Chile, yo creo que seguida de México también, ahí en tercera posición, nos resultan los mercados más maduros, ¿no? Y ahí se plantean las mejores experiencias en estas áreas privadas en el promedio, ¿no? Pues tanto en las experiencias desktop como en las experiencias móvil. Y España, como hemos visto en el ranking inicialmente, cuenta con dentro del ranking, pues la mayoría de las empresas que hemos encontrado eran españolas, ¿no? Si teníamos un ranking con 8 empresas, creo que 6 de ellas eran españolas, y si vemos entre las tres primeras eran españolas también. Bueno, vemos esta parte que están pensadas como áreas puramente transaccionales, áreas muy funcionales, y en este sentido nos tenemos que sacar el sombrero porque realmente el estudio refleja que todas estas partes más de funcionalidades se están realizando correctamente, ¿no? Las funcionalidades básicas y las principales gestiones. Y también, bueno, lo que hemos visto, existe una poca visión comercial y ahí estamos perdiendo la orientación más push, ¿vale? Así con estos incentivos que comentábamos para nuevos productos y servicios, ¿no? Y por otra parte, tampoco se están orientando a acercarse al cliente desde la comunicación. Se pierde esta oportunidad de crear una comunicación más fluida, más personal con el cliente. Tampoco se crean experiencias personales relevantes. Ahí sí que estamos insistiendo mucho en este tema porque es un tema desde el que estamos trabajando, empezando a trabajar mucho desde Multiplica, es un tema del que vamos a apostar en los próximos meses, ¿no? En el de crear estas experiencias personalizadas. Y uno de los grandes retos que siempre hablamos en estos temas es el tener la información, ¿no? Conseguir tener la información de los clientes para poder hacer nuestras recomendaciones personalizadas o nuestros contenidos. Y en este caso, pues vemos que aquí es una pena en el sentido de que yo estoy teniendo todo este dato, ¿no? Entonces, ahí nos está sacando el provecho que a lo mejor se podría sacar, ¿no? Y luego también, pues bueno, pues estas apps que necesitan evolucionar mucho más allá de las funcionalidades que tienen para aportar más valor, ¿no? Sobre todo en base a estas expectativas que podemos haber generado en los usuarios de apps, ¿no? Que están acostumbrados a un tipo de comunicación, a un tipo de gestiones y a un tipo de uso que a lo mejor están echando de menos en estas áreas privadas, ¿vale? A continuación os haré un resumen de las mejores prácticas, tenemos algunas más, así que en el caso de que os parezca interesante, os animo a, si no lo habéis hecho aún, a pedirnos el estudio y poderlas consultar más en detalle. Bueno, para empezar os muestro el caso de Viesgo, que es un proyecto de Multiplica, además, y bueno, es un caso que es un ejemplo que nos muestra, bueno, lo que hemos estado hablando, ¿no? De la sencillez de mostrar este overview con lo que está aconteciendo, con la información principal que necesito, ¿no? Al final yo llego aquí y lo que necesito saber es cuál es mi consumo, cómo voy con mi consumo, ¿no? Y la evolución del mismo, ¿no? Y luego también pues el tema de las facturas emitidas y cómo estoy yendo, si hasta ahora mis facturas están subiendo, están bajando, etcétera, ¿no? Vemos que es una información muy básica de consultar y realmente es un estándar, ¿no? Un estándar de lo que hemos encontrado en las áreas privadas. También aquí lo que vemos es una home de Vida3, que es una ISAPRE de Chile. Nos muestra también así tímidamente lo que está aconteciendo el mismo día en el que estamos entrando. Nos explica un poco nos da la bienvenida, nos explica un poco lo principal sobre el producto que tenemos y en este caso, por ejemplo, nos indica que tenemos una deuda en cotizaciones, ¿no?
y si os fijáis rápidamente, en el link de al lado nos está invitando a ir a pagarla, ¿no? Bueno, es claramente yo llego aquí y lo más importante que hay que hacer, desde el punto de vista de la compañía seguramente, pero desde mi punto de vista también, es ir a pagar esta cotización, ¿no? Pues rápidamente me invita a ir a la acción y es una forma muy directa de acceder a ella, ¿no? Otra de las cosas que hemos visto y que hemos mencionado que se encuentra poco y bueno, nos parece interesante, por lo menos en Endesa lo empiezan a hacer, a lo mejor es muy básico, pero es de los pocos que empiezan a hacer estas cosas, de poder empezar a visualizar cómo quiero yo la información, ¿no? Pues aquí tengo el gráfico de la evolución de mis facturas, pues yo puedo decidir el periodo que quiero ver y puedo decidir si quiero ver mi consumo en dinero o lo puedo ver en kilovatios, ¿no? En este caso, entonces, bueno, pues vemos aquí una pequeña opción de customización, pero bueno, ¿no? Que empieza a ser interesante, ¿no? Porque yo empiezo a hacerme un poco mío este espacio y a empezar a verlo como yo quiero, ¿no? También puedo realizar una visualización por listado o por gráfico, etcétera. Otra de las cosas que nos ha gustado, y este es mi Telcel en México, que nos ofrece desde el momento en el que yo estoy iniciando mi sesión como cliente, ya me deja elegir qué es lo que quiero hacer, ¿no? Yo puedo tener acceso directo a la acción que estoy realizando, ¿no? Si os fijáis, se basan en las acciones principales que se pueden querer hacer desde la web y en este sentido, pues me está ayudando mucho con esta información, ¿no? Luego veremos en mi Telcel, que es como una forma de navegación que ellos proponen en todo momento, ¿no? Siempre diciéndote desde lo que quieres hacer, ¿no? Cuáles son las acciones que tú estás queriendo hacer. Aquí lo vemos desde el menú, por ejemplo, también lo hacen desde la home y en este ejemplo pues yo tengo el menú, despliego el menú y hay como bastante información en el menú y me deja empezar a decir lo que quiero hacer, ¿no? Bueno, pues si yo lo que estoy pensando es en pagar una factura, que es algo que pueden tener la mayoría de mis clientes en mente, a lo mejor cuando entran aquí, pues ya me está indicando, me está destacando dentro del menú las opciones que me van a llevar al pago de esta factura. También, por otra parte, bueno, la facilitación del upgrade del producto, ¿no? Que esto es lo que hablábamos que puede ser más complicado o que no está a lo mejor 100% bien resuelto en la mayoría de los casos. Por ejemplo, en el caso de Lowy yo creo que es bastante interesante, ¿no? Tienen dentro de su menú, tienen ya la opción de mejorar mi producto, ¿no? Yo creo que además a nivel de copies creo que es bastante interesante porque a todos nos puede parecer interesante el concepto de mejorar mi producto, ¿no? Es algo que como cliente siempre puedes querer y entonces a partir de allí pues te muestra las tarifas y los bonos que puedes tener o te permite la opción de añadir servicios adicionales, ¿no? Pero bueno, es interesante ver la aproximación que se está haciendo. O en el caso de Easy México, destacamos en este caso, por ejemplo, el cómo se visualiza la modificación de los servicios, ¿no? Más allá de la información que estoy viendo, el cómo lo plantea, ¿no? A mí me parece en este caso muy interesante el caso que se plantee casi como a mí me recordó mucho esta pantalla a lo que puede ser una página de checkout, ¿no? Un carro de compra de un retail cualquiera, ¿no? Estoy viendo aquí la información de lo que estoy comprando, ahí con el resumen y posteriormente me encuentro en la parte derecha, pues me estoy encontrando todo lo que voy a comprar, ¿no? Con esta visualización de los precios tan clara, con esta llamada a la acción de seguir la compra, ¿no? En este caso, contratar, ¿no? Me parece que es una forma muy buena de dar a entender lo que estamos haciendo, ¿no? Y también, por otra parte, muy interesante de este ejemplo de Lowy, estas interacciones, ¿no? Que te permiten conocer el impacto de lo que estás queriendo ver en tiempo real, ¿no? A medida que tú vas cambiando lo que quieres, te va cambiando el precio al mes, ¿no? Y de esta manera tú puedes estar entendiendo perfectamente de lo que estás pidiendo, pues cómo va a impactar en tu factura, ¿no? Y además muy bien acompañado de una llamada a la acción, que es la quiero así, ¿no? Es decir, bueno, yo he hecho mi tarifa, yo he hecho aquí mi plan y es así como la quiero, ¿no? Entonces sigamos adelante con el proceso, ¿no? Es una muy buena forma de plantearlo. También temas de contextualizaciones, como hemos dicho, encontrábamos poco y sobre todo lo que encontramos es en el tema de telcos. Este es un ejemplo de Movistar Chile, que es bastante, a mí me parece muy interesante en el sentido de que, bueno, cuando en el momento que te está contando la situación como más básica del producto que tiene,
tienes, ¿de acuerdo? Bueno, pues tu saldo está en reserva, ¿no? En este caso, por ejemplo, pues bueno, una llamada a la acción de recargar, ¿no? Y además acompañado de un mensaje que te pone, recuerda que solicitaste este dinero y va a ser descontado en tu próxima recarga, ¿no? Entonces, yo creo que lo bueno de aquí es que en este espacio tan pequeño, como es la pantalla de tu celular, te está dando toda la información que necesitas para tomar esta decisión ahora. Es una decisión que tienes que tomar con cierta rapidez, porque la puedes entender muy rápido y con una llamada a la acción muy clara, ¿no? También. O, por ejemplo, en el caso de la pantalla que vemos al lado también, ¿no? Pues te pone exactamente los gigas que te quedan de los que tenías contratados, que así puedes entender muy claramente lo que has gastado y lo que te queda. Y además te está ya anticipando lo que va a pasar si no lo haces, ¿no? Es decir, aquí te está generando un poco, y esto también es interesante, está lo que llamamos este miedo, ¿no? A la pérdida, que yo creo que es una de las, desde la psicología que puede tener la persuasión, ¿no? Pues funciona muy bien, ¿no? Bueno, es que si no lo contrato ahora tengo que recordar que me van a cobrar estos gigabytes adicionales, ¿no? Yo creo que en el caso del telcos, por cómo funciona el negocio, es bastante interesante cómo se plantean estos casos, ¿no? Muy bien, si nos vamos al tema de las ayudas, aquí vemos una página con lo que comentábamos anteriormente, esta parte de segmentar muy bien las páginas de atención, ¿no? Yo llego aquí y realmente me pueden abrumar con números de teléfonos, con diferentes posibilidades de contacto, etcétera, pero bueno, a través de la arquitectura, de la información, cómo nos la están mostrando, estamos viendo claramente dónde tenemos que ir en función de lo que necesitemos, ¿no? Aquí es bastante interesante lo fácil que es poder entender dónde me puedo comunicar y cómo, ¿no? También nos parece muy interesante que tengan esta parte de accede al chat, ¿no? Esto también está muy bien, que empiecen también a trabajar con estas formas de contacto. Bueno, para empezar a simplificar también el proceso de ayuda, bueno, encontramos ayudas contextuales, pero en este caso sí que nos encontramos en Endesa España la posibilidad de ir directamente a la ayuda que necesitamos, ¿no? Aquí nos están empezando a ayudar. Si yo necesito ayuda con tarifas, me van a poner las dudas principales que pueden tener los clientes sobre tarifas, ¿no? Y posiblemente dentro de estas dudas principales voy a encontrar lo que yo estoy necesitando, ¿no? de ayuda. También, bueno, otra de las cosas que nos parece interesantes es dejar que sea el propio cliente el que decida cómo quiere recibir esta asistencia médica, ¿no? Esta asistencia médica, disculparme, como era el doctor Wi-Fi, me confundí. Esta asistencia técnica en este caso, ¿no? Pues mira, en este caso yo tengo un problema con mi Wi-Fi, puedo contactar con el doctor Wi-Fi, ¿no? Entonces yo aquí directamente voy a chatear con un experto y voy a intentarlo solucionar, o si no también me están ofreciendo diferentes formas, ¿no? Bueno, si tengo este problema, pues puedo solicitar una visita, ¿no? Y además yo puedo buscar la visita es decir, yo proactivamente, desde mi punto de vista, puedo decidir cuál es la fecha ideal de la visita desde el site, ¿no? Detallo el problema, etcétera, ¿no? Soy yo el que desde mi web, desde mi área privada puedo realizar esta gestión, ¿no? No tengo que llamar, esperarme, estar viendo un calendario. Es como una forma mucho más cómoda de realizarlo, ¿no? Luego también podemos tener contactos directos. Aquí nos ha parecido muy interesante el caso de MedLife, tanto de Chile como de México. Por ejemplo, pues en Chile, que bueno, cuando vamos a contactarlos desde la app y vamos a llamarlos, nos dice, bueno, ¿qué es lo que puedes querer? ¿No? Y entonces ahí, pues por ejemplo, nos sacan los temas más que podrían ser llamadas más urgentes, ¿no? Pues ya directamente voy a llamar para solicitar una ambulancia, o puedo avisar de mi ingreso en el hospital, o simplemente es que estoy llamando al call center para preguntar alguna duda, ¿no? Es una forma ya muy, muy fácil de canalizar estas llamadas de contactos hacia un lugar u otro, ¿no? Y luego también nos parece interesante el tema de México, que más allá también de mostrarnos la información de los diferentes especialistas o de los diferentes hospitales para pedir cita médica, nos permite llamar por teléfono, ¿no? Es una cosa como muy simple y muy intuitiva de realizar desde el celular, ¿no? Yo voy a contactar con vosotros y voy a contactar directamente, ¿no? desde este medio. También, por otra parte, bueno, lo que hablábamos, hemos puesto el ejemplo de Endesa, pero tendríamos muchos más, ¿no? De lo bien que se está haciendo esta adaptación, consiguiendo simplificar la información que tenemos en el ordenador, lo llevamos a la app y de forma muy clara, ¿no? Y no nos estamos dejando nada en camino.
Sí que hemos destacado el caso de Endesa porque nos gusta, por ejemplo, a nivel de comunicación, un pequeño detalle que puede parecer que no es muy importante, pero yo creo que sí que añade algo de complicidad con el cliente, que es esta carita feliz que está aquí, que nos está indicando que estamos yendo bien con nuestro consumo, ¿no? Son estos pequeños detalles a veces los que hacen que la relación pueda ser como un poco más estrecha, ¿no? Yo llego aquí, veo esto y digo, ah, mira, qué buen rollo, ¿no? Este smiley que me está dando aquí una comunicación como un poco más divertida, ¿no? Un poco más detallista que si no me estás diciendo nada, ¿no? O me lo estás diciendo de otra forma. También, bueno, lo que decíamos de las apps que respondan a las expectativas de los clientes. En este caso hemos puesto algunos de los ejemplos de apps que sí que lo hacen, que están por encima del 4, ¿de acuerdo? No hemos encontrado muchos casos tampoco. Y, por ejemplo, nos ha parecido interesante del caso de Movistar Argentina, que en el caso de que tienen alguna crítica negativa, pues entonces intentan responderla, ¿no? Bueno, pues te podemos ayudar con tu queja, porque normalmente es porque tienen alguna queja en la gestión, etcétera, y vemos que de este modo se indica esta preocupación, ¿no? Al menos por intentar atender bien a la gente, ¿no? No dejan una crítica negativa sobre todo si es una crítica muy negativa, sin responder. Y por último, pues la parte de utilizar incentivos y técnicas, por ejemplo, en este caso, técnicas de gamificación que utiliza WOMCHI, tener más información de sus clientes, ¿no? Pues para tener el perfil más completo y tener una información más en detalle del cliente, utilizan estos pequeños quiz en los cuales tú vas subiendo de nivel WOMER, que es como ellos llaman a sus clientes, y de esta forma pues consiguen motivar a los que puedan ser más activos, ¿no? Te doy una recompensa, subes de nivel, puedes ganar una bolsa de datos de 300 megabytes, etcétera, ¿no? Yo creo que es una forma también muy buena de aproximarse a esta necesidad de obtener más información o de que los clientes participen mucho más de lo que están haciendo. Entonces, esta parte así más de retos, de gamificación y de premios, ¿no? Es un concepto interesante que lo hemos encontrado muy poco en las áreas privadas analizadas. Y ya para terminar, os diría el apunte final de lo que hemos visto. Nosotros nos quedaríamos con 3 aspectos claves de qué es lo que tendrían que trabajar estas áreas privadas para poderse convertir en estos espacios de fidelización y servicios. Y por una parte, bueno, no es ninguna sorpresa porque lo hemos hablado bastante durante la presentación, en la creación de experiencias personalizadas, ¿no? Creemos que esto puede ser uno de los ejes de trabajo más importantes, ¿no? Que se puede realizar dentro de estos espacios. ¿Para qué? Para que estén 100% orientadas a las necesidades concretas de cada cliente, permitiendo contextualización de contenidos según preferencias y mostrándoles en todo momento contenidos relevantes y de valor, ¿no? Estamos pensando en áreas privadas en las cuales todo lo que no me interesa no está ahí, todo esto podría ser ruido y en cambio me voy encontrando de forma proactiva, sin darme cuenta, pues con todos los contenidos que me interesan y cosas que me pueden interesar, ¿no? Que yo no sé que me podrían interesar porque no las conozco, pero tú como empresa que sabes todas mis necesidades me las puedes ir ofreciendo en el momento, ¿no? Ahí sería como la parte de experiencias personalizadas. Por otra parte, también creemos que sería muy interesante trabajar en temas de comunicación más proactiva y personal, ¿de acuerdo? Estableciendo una relación con el cliente desde la comunicación, que sea esta más cercana, ¿no? Más personal, más, bueno, pues casos como el smiley de Endesa o temas de intentar buscar esta cercanía, ¿no? A veces con el tono de comunicación, no solo con las formas de contacto, y también adaptada muy bien a todos los dispositivos, ¿no? Y la tercera, pues en la que creemos que sí que también vamos a ver cambios en este tiempo, es en la creación de funcionalidades diferenciales en las experiencias móviles, ¿no? También para fidelizar a los clientes, ¿no? Si yo tengo una app que está realizando unas funcionalidades interesantes que en otros sitios no lo encuentro, pues sí que puede ser un motivo para estar más que satisfecho, ¿no? con la compañía que tengo o incluso para cambiarme para ir a esa compañía, ¿no? Pues bueno, ahora estamos empezando a ver doctores online o chats con el servicio técnico, como los ejemplos que hemos visto, pero bueno, aún nos queda mucho camino por recorrer y esperamos que aquí podamos ver como más innovación, ¿no? Yo creo que puede ser uno de los espacios en que más se innove en los próximos meses y podamos reflejarlo en el próximo estudio que hagamos el próximo año. ¿De acuerdo? Un poco esto es lo que yo os quería contar en la presentación. Quedo atenta, Mimi, si estáis tenéis algunas preguntas o algunas dudas. Uy, disculpa, estaba con el mute activado.
Bueno, en este momento entonces tenemos abiertas las preguntas para quienes tengan alguna duda. Este es el momento de hacerlas. Sin embargo, Esther, creo que vale la pena que nos compartas de pronto tu email por si alguien más está interesado en indagar un poco más o hablar contigo más adelante sobre este tema. Perfecto, sí, mi email es muy sencillo, es ester@multiplica.com, Ester sin H. Cualquier pregunta, cualquier duda que tengáis del estudio más en profundidad, si queréis revisarlo, porque el estudio también tiene algunos detalles más concretos o queréis hacer alguna pregunta en concreto de alguna de las empresas, la podéis hacer y yo os la responderé también por email. Vale, muchas gracias. Gracias, Mimi. Por aquí tenemos, bueno, más que una pregunta, es como un comentario. Nos están pidiendo les compartamos la presentación o el estudio. Para esto les cuento que esta grabación va a quedar en nuestro canal de YouTube. También la vamos a montar en nuestro sitio web para que la tengan pues ahí a la mano. Ya Esther nos contará si podemos enviar la presentación tal vez. Vale, perfecto. Sí, lo vemos. Yo no sé cómo lo realizáis normalmente en las Open Session, pero sé que sí que se sube en abierto la presentación, ¿no? Sí, sí, sí. Perfecto. Pero no hay Sí, problema, se y las puedo podemos, compartir. exacto, sí, la podemos compartir. También la presentación esta está basada en el estudio que también se puede solicitar desde la web de Multiplica. Claro que sí, claro. Vale, bueno, creo que no hay preguntas en este momento, así que pues podemos dar por terminada la Open Session de hoy. Muchísimas gracias por acompañarnos a todos quienes estuvieron con nosotros. A Esther, como siempre, gracias por estar, por compartir con nosotros los resultados de este estudio. Y bueno, nos vemos el próximo jueves, perdón, no el próximo jueves, les notificaremos por medio de redes sociales cuándo será nuestra próxima Open Session, así que estén muy atentos para que nos puedan seguir acompañando. Feliz día para todos. Esther, muchas gracias. Un abrazo para ti. Gracias. Gracias a todos por el tiempo. Chao, chao. Vale, chao.